Buenos días, Paula. Primero de todo, gracias por estar con nosotros, que sabemos que la agenda siempre va un poco apretada. Gracias a vosotros también por hacernos este hueco. Y si te parece, vamos a hacer un recorrido por todo lo que llevas ya haciendo y para ver lo que nos tiene preparado el futuro. Vale. ¿Vale? Vale. Nuestras entrevistas siempre las empezamos con la misma pregunta. Y es, a día de hoy llevas ya muchas entrevistas, has contestado a muchas preguntas, pero ¿hay alguna pregunta pendiente? Hombre, por supuesto que sí. Siempre hay preguntas pendientes y conforme la vida avanza, pues surgen otras preguntas distintas. Siempre hay preguntas. Y cuando estáis de promoción, con esas vorágines de entrevistas y demás, los periodistas a veces caemos en la trampa de hacer las mismas preguntas. ¿Hay alguna pregunta maldita? ¿Alguna pregunta que cada vez que empiezas una entrevista rezas para que no te hagan? Pues la verdad que sí. Ahora mismo hay dos. Una es sobre qué opino del cine de mujeres. Me parece ya una pregunta maldita desde muchos puntos de vista y desde muchos niveles. Y la otra, en relación en nuestro ya caso más específico con la película de La novia, era la pregunta ¿por qué Lorca? Cosa que a mí me parece una pregunta que ha hecho todo el mundo y me parece un tanto absurda. La entiendo en un nivel, pero por otro lado la veo un poco absurda porque lo que a mí me salía a contestar era ¿por qué no? O sea, no creo que a nadie, a ningún director británico o directora británica o norteamericano o norteamericana le preguntaran por qué Shakespeare. Sin embargo, aquí hay que justificar permanentemente por qué Lorca, ¿no? O por qué yo había elegido a Lorca y por qué no. Alguien nos comentó eso mismo que nos has respondido tú en otra entrevista y más adelante veremos esa pregunta que nosotros hemos cambiado. Vale. Muchas veces hablamos de profesiones para explicar a lo que nos dedicamos, pero realmente ¿a qué se dedica Paula Ortiz? Pues bueno, como tú dices, es verdad que no es exactamente una profesión. Yo nunca, por ejemplo, jamás digo, ahora lo voy a decir, pero nunca lo digo, que soy directora de cine. Digo que hago películas, o que he hecho 2 películas, o que voy a hacer una película. Porque realmente, pues yo me he dedicado a muchas cosas. Yo vengo de estudiar filología hispánica, lengua y literatura españolas, de estudiar enseñanza de español para extranjeros, de investigar luego en el doctorado en historia del arte. Yo he estado trabajando mucho en el ambiente académico. Tampoco me siento una profesora, siendo que sí que vivo. Estamos ahora mismo aquí en la Universidad de Barcelona y yo trabajo aquí, tengo aquí mi plaza de trabajo, mi puesto de trabajo y es mi trabajo central. Pero tampoco me siento una académica en ese ambiente, ¿no? Doy clase de guión, enseño guión, pero más que profesiones cerradas o vocaciones cerradas, siento que me dedico a ciertas líneas de pensamiento, de trabajo, de creación, que he tenido suerte en eso. Bueno, suerte y mucho curro también, pero que en cada momento prefiero decir a qué me estoy dedicando en ese momento que intentar encajonar una profesión. ¿Por qué quiere contar historias Paula Ortiz? Bueno, la verdad es que a mí los relatos, las historias han sido el motor más fuerte de mi aprendizaje del mundo, de mi comprensión de mí misma, de los demás, de ensanchar mi experiencia, el mundo en el que yo vivo y todos los mundos posibles. Realmente a mí es la actividad más apasionante que he podido disfrutar en la vida como espectadora y como lectora fundamentalmente, y claro, para mí pues lo que yo querría es provocar lo mismo en otros. ¿Y cómo quieres contarlas? Pues de la forma más intensa, más valiente y más apasionada posible. Y si tuviésemos que buscar un hilo o un hilo conductor o algo en común en todas las historias que llevas contando o que están por contar, ¿qué podrías decir que es? ¿Qué quiere contar Paula Ortiz a la gente? Bueno, aquello que quieres contar está muy pegado a la sensibilidad de tu tiempo, de tu momento social e histórico y a tu momento personal. Entonces va cambiando también. Va cambiando el núcleo o la semilla inicial de un relato. En mi caso, y creo que en el de mucha gente, en el de casi todos cuando contamos nuestra historia de una u otra forma,
nace en mi caso, de semillas emocionales no resueltas. O sea, de aquellos conflictos, de aquello que tememos, que amamos, que deseamos, pero que está pendiente, está sin resolver, está sin entender completamente. Entonces son esos choques los que a mí me parecen abismos infinitos y en los que quiero entrar y quiero contarlos una y otra vez. Y en esos choques pues está la soledad, está la incomprensión del mundo, la incomprensión de ti misma, está el amor, y el amor irresoluble, el amor inevitable, está la reconstrucción después del amor. No sé, están muchos temas que están ahí siempre. Directora, guionista, productora, pero ¿qué debe tener una historia para que Paula Ortiz se fije en ella? Pues tiene que tener eso, una semilla ávida de emoción y de significado profundamente humano, o sea, de algo que esté vivo. Tiene que ser algo que inevitablemente quieras escuchar hoy. Si yo te digo Getting Pictures, ¿tú qué me contestas? Pues es la productora con la que hemos hecho La novia. ¿Y cómo nace esta aventura? Pues la aventura de Getting the Pictures nace después de Tu ventana a la mía, con dos amigos y compañeros, Rosana Tomás y Alex Lafuente, que yo conocía de la época en que yo había tenido una beca de investigación en Los Ángeles, en la UCLA, en la University of de California en Los Ángeles, y que ya allí hablábamos de hacer cine y la opción surgió cuando ya había pasado un tiempo y teníamos todos más experiencia para hacer pues nuestra segunda película y hacer el proyecto Lorquiano. Si yo te pido que cierres los ojos y yo te digo, de Tu ventana a la mía, sí. ¿Qué imagen viene a tu mente al instante? Me vienen muchísimas. Pero probablemente me vienen muchas de la historia de Violeta con Leticia Dolera. Probablemente Leticia sumergida en un lago, en un plano que luego nunca entró, pasando muchísimo frío en un lago del Pirineo y diciéndome, de hecho yo estaba muy lejos, yo no la oía, estaba en el combo y ella, pero oía por el micro como decía, dile a Paula que puedo hacer otra. Y esa imagen en medio del monte, en esa agua tan fría, de verla yo a ella tan helada, congelada, poniéndose blanca, pues probablemente a día de hoy me viene esa imagen. ¿Cómo nace esta historia? Pues la historia de Tu ventana a la mía nace cuando yo estaba haciendo todo el trabajo de investigación para la tesis doctoral que hice, que era en torno a metodologías de enseñanza, escritura de guión. Y bueno, me dieron una beca para poder hacer en Nueva York y luego en Los Ángeles. Y estando en Nueva York tuve un tutor, tuve un profesor que me dijo que si yo estaba investigando sobre metodologías de cómo escribir guiones y de cómo enseñar a escribir guiones, yo debía escribir un guión mientras lo hacía. Y entonces es ahí donde me planteé que qué guión quería hacer para una película, para un largometraje, cuál era el que yo estaba capacitada o sentía que podía hacer en ese momento. Y entonces decidí bucear en las historias de las mujeres de mi familia y de las mujeres que yo conocía o me habían contado otras amigas de mi madre o gente muy cercana, de las generaciones españolas, de mujeres españolas que en el fondo la historia las había sepultado en el silencio, y nace de ahí. Si tuviésemos que definir esta película con una frase. ¿De Tu ventana a la mía? Pues yo creo que la definiría una frase de la canción que sale al final, que dice: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Qué te regaló esa historia? Una experiencia muy dura. Fue muy duro hacer de Tu ventana a la mía. Todas las primeras películas, cuando escuchas a otros compañeros y compañeras, te das cuenta que son un momento iniciático muy duro, que son una gran lección de cine y de vida. Y a mí me regaló un camino muy duro que a día de hoy agradezco, en muchos niveles, otros no. pero me regaló eso, una experiencia de aprendizaje muy, muy dura y muy valiosa, y me regaló conocer a la gente
más imprescindible con la que trabajo ahora en mi equipo más cercano. De la ventana saltamos a la novia. Pero tranquila, que no vamos a preguntarte ni por qué Lorca ni por qué Bodas de Sangre. Muy bien, muchas gracias, lo agradezco. A mí me gustaría saber qué querías enseñar a la gente con esta película. En realidad quería reconstruir todo lo que a mí me había provocado el mundo de Lorca, el universo lorquiano, tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo, las grietas que abre con una aparente facilidad Lorca en sus versos, que son tremendamente hondas y tremendamente radicales en el sentido de pertenecer a nuestra raíz. Lorca creo que toca, como él mismo dice, toca nuestros centros. Y creo que no se había intentado hacer resonar esos centros y mostrar visualmente esos centros con las herramientas del cine contemporáneo, con todo ese poder evocador tan fuerte que tiene el cine. Y ese era el reto, intentar llevar todo ese mundo lorquiano, todas esos vuelos y esas grietas al cine. ¿Y por qué crees que la gente necesita una explicación de por qué Lorca? Porque ¿Tan extraño es? la necesita la gente, no. Lo necesita la prensa. ¿Y por qué lo necesita la prensa? Porque lo que a mí me llamó la atención es que la gente no se preguntaba si ver o no a Lorca o por qué era Lorca. La gente iba o no iba, a los que no le interesaban. Pero que le interesó a más gente de la que se suponía en un principio y le interesó a gente más joven de la que se suponía en un principio. Era una película en la que estimaban un público muy reducido, un público con un interés cultural y no un público más mayoritario, más joven y también más adulto y abierto. Y toda esa gente no se preguntaba ni por qué Lorca, ni por qué Bodas de Sangre, ni por qué La novia, sino simplemente les atraía o no lo que la película podía proyectar y lo que allí podía suceder. Es una cuestión de lo académico y lo mediático, los que a veces quieren hacer una construcción, a veces a la defensiva sobre Lorca, en el caso de Lorca, y creo que en el caso de otros muchos autores de nuestra tradición literaria, porque no estamos acostumbrados a jugar con nuestro tesoro cultural, con nuestra tradición, que están ahí y son clásicos porque son universales, porque son eternos o siguen siendo eternos a día de hoy. Quizá no en 1000 años, pero a día de hoy Lorca nos dice cosas de quiénes somos nosotros. Y sin embargo, en la tradición del cine español hay miedo a jugar con toda nuestra literatura. Quien dice Lorca dice los libros de caballerías, el teatro del siglo de oro, Cervantes, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Jorge Manrique, qué sé yo, las cantigas de Amigo, el cantar de Mio Cid, tantas y tantas canciones de muerte. Hay mucho acervo interesantísimo que sería apasionante en el cine. De hecho, yo muchas veces lo he dicho, nos apasiona Juego de Tronos o El Señor de los Anillos y poca gente a lo mejor consideraría hacer una ficción con la caballería española, que es, su imaginería es cuanto menos diferente y muy interesante. Pero hay como una sacralización, está subido en una especie de altar cultural y no se debe bajar de ahí. O por lo menos gente joven que de pronto, ¿tú por qué vas a tocar a Lorca? Es más esa la pregunta, no por qué Lorca, sino por qué tú vas a tocar a Lorca. Si hubiese sido alguien quizás más mayor, la gente o la prensa no se hubiese preguntado. No lo sé, pero yo a veces he preguntado cuando muchas veces con una crítica más mordaz nos han preguntado el por qué Lorca o por qué esa estética para Lorca o el esteticismo de la película, me he preguntado si esa pregunta se dirigiría de la misma manera si yo hubiera sido un director varón y francés, por ejemplo. Si a un francés le hubiera dicho, ¿por qué Lorca? ¿Y por qué tan estético Lorca? Lorca tenía una construcción estética muy fuerte o posibilitaba esa construcción estética. Si nos remontamos al pasado próximo y ese día en el que llega el montaje final, tú te sientas y lo ves por primera vez, ¿qué fue lo primero que pensaste?
¿Sabes el problema? Que no existe ese visionado por primera vez para el director, porque, bueno, sí Llevas ya existe uno. muchos. Llevas tantos fragmentados por partes, por piezas, lo ves de una vez cuando todavía dura el doble de lo que debería durar o un tercio más de lo que debería durar, no tiene sonido, no tiene efectos, no tiene el color. Quiero decir, el director y el montador son las personas que tienen una visión en esa fase más viciada de la película, no tienen para nada una sensación virgen. Sí que es cierto que para mí fue muy emocionante el primer visionado público, que fue con los actores y con Laura García Lorca, la sobrina de Lorca. Y fue muy emocionante la reacción de todos ellos y especialmente de Laura. Muchos halagos, críticas buenas y no tan buenas, premios, pero llegan los Goya. La novia parte de la favorita y luego, cuando termina la gala, los titulares se llenan como que la novia ha sido el gran fracaso, la perdedora, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que realmente los premios están demasiado sobrevalorados y que nos olvidamos de que el premio es poder contar historias? Sí, desde luego los premios son fruto de un contexto, siempre. Y hay que valorarlos como tal. Nuestro trabajo no tiene nada que ver con los premios. A mí, de verdad, es que nos pasa a todos los compañeros que yo conozco, nos afectan muy poco a tu trabajo los premios, porque cuando llega ese momento, como la promoción, llega ya mucho después de cuando tú has tenido que hacer el gran esfuerzo y desnudarte y exponerte y decidir lo radical. Entonces, una vez llega el premio, los premios están sujetos a las opiniones de otros y del contexto de esos otros. No es lo mismo el premio de un festival en España que fuera de España, que dentro de fuera de España en qué contexto. No es lo mismo un jurado japonés que un jurado alemán, fundamentalmente alemán. No es lo mismo un premio de la crítica, unos premios de la crítica que unos premios de una academia. Entonces, todos los premios tienen un contexto. En el caso de los Goya y la novia, los Goya son los premios de la academia y la academia tiene unas condiciones específicas y cada vez, además, con sus elecciones proyectan sus decisiones de cuál cree que debe ser el cine español que debe promocionar la academia. Y la novia no estaba en su canon. Ellos plantean otro modelo de cine español, con el que particularmente yo no es que no esté de acuerdo, es que creo que el cine es mucho más abierto y tiene muchas más posibilidades. Pero la academia, como suele ocurrir también en otros ámbitos académicos, como puede ser la universidad u otras academias, la academia nació con un espíritu en la Ilustración vanguardista, de ser los primeros y los más experimentales. Pero en nuestra sociedad actual las academias son instituciones como de conservación y conservadoras y por tanto tratan de hacer eso. En tanto en cuanto tú te presentas a esos premios, ya sabes qué valores se van a evaluar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hubo. Ya lo sabíamos antes, ¿eh? O sea, que lo digo por la sorpresa de luego es lo que no es justo por parte de los medios, la manera en que dicen la gran perdedora. Bueno, sí, si quieres focalizarlo en lo negativo, o es así, o sea, es una realidad, quiero decir, era un hecho. Pero nosotros ya sabíamos en qué contexto estábamos. Con Alex Lafuente hablamos de este tema en la entrevista que le realizamos y él nos dijo que el mejor regalo de la novia había sido la gran acogida por parte del público. Lo que tú nos comentabas antes, que quizás pensaban que era para un público determinado y que luego esto sorprendió porque mucha gente joven fue al cine a ver La novia, mucha gente joven recuperó esos textos de Lorca y otros. Para ti, ¿cuál fue el mejor premio que te dio La novia? Me ha dado muchos, pero sí que estar en según qué sesiones de La novia y ver a la gente conmocionada al final, o sea, con ese nudo que provoca la tragedia, con esa especie de catarsis y de estado que no es triste, tampoco es alegre, que realmente es como un estado en el que te ata para liberarte un rato después, cuando has pensado sobre qué les ha ocurrido a estos personajes, a esta novia, a ese novio y a ese Leonardo, ¿no?
es muy emocionante ver cómo eso realmente es vivido por tanta gente. Y es cierto que quizá es más emocionante cuando lo ves en gente más joven, en gente que descubre ese código, descubre esa palabra poética en ese momento. ¿El halago en exceso puede llegar a debilitar? Sí, lo que pasa es que, una vez más, cuando llegan las críticas y los halagos, ha pasado un tiempo en el que tú, a poco inteligente que seas, has hecho una evaluación del trabajo y sabes perfectamente las cosas que se consiguieron, cuáles se consiguieron por trabajo, cuáles por azar y qué cosas no se consiguieron y qué cosas en la película están mal. Yo sé lo que está mal en La novia. Quiero decir, lo he leído a veces en críticas. Hay críticas en las que no estoy de acuerdo porque es una cuestión de punto de vista y de filosofía del cine o de planteamiento creativo y artístico, y otras que realmente son críticas reales porque hay puntos débiles en La novia que están mal. Entonces tú lo sabes. Y también cuando te dicen excesivos halagos, tú sabes perfectamente que, y lo agradeces, que haya llegado de esa manera, pero que no es para tanto, que cada obra tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y creo que es importante esa fase de autoevaluación que haces normalmente en la postproducción, que es cuando tomas conciencia de todo. ¿Qué mantiene a Paula Ortiz con los pies en el suelo? Pues mi trabajo aquí en la universidad, el contacto permanente con los alumnos, con las bases, tener que empezar una y otra vez a explicar el principio de lo que consiste nuestro trabajo como narradores del cine. Mi familia, vivo en Zaragoza, que si no vivo en Nueva York, que a lo mejor se me... Mi hijo, tengo un bebé, duermo poco. Vamos a hacer un juego. Yo te voy a decir una serie de palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Carlos Álvarez Novoa. Maestro, padre espiritual en muchas cosas. Luisa Gabasa. Amiga y compañera y de viajes. De tu ventana a la mía. Pesadilla iniciática. La novia. Ostras, pues la gran aventura poética. Fotografía. Miguel Amoedo. Historia. Historia. Ostras, es que te puedo decir Cervantes. Así ahora mismo me dices historia y te digo Cervantes. Libertad. Mujeres. Azul. Azul, Rubén Darío. Azul. Te diría que cierto frío y thriller. Fuerza. Mujeres también. Debilidad. Mujeres también. Miedo. Creación. Éxito. El éxito es que yo no lo conozco. No es algo un poco desconocido, es algo ajeno. ¿Qué sería el éxito para Paula Ortiz? Pues no lo sé, seguir haciendo las películas que quiera sin tener problemas de recursos. Es una profesión, digamos, muy dura, muy difícil por muchos sentidos, pero ¿qué te hace a ti seguir luchando por querer contar historias? Pues no lo sé, es algo que me lo pregunto yo y que se lo preguntan mis padres, por ejemplo, la gente muy cercana, porque realmente te ven absorbida durante años por un proyecto sin vivir de ello, o sea, teniendo que buscar otros trabajos, teniendo que tener otro trabajo y combinar otros trabajos, por lo tanto, teniendo que hacer grandes renuncias a tu vida personal por los proyectos cinematográficos, grandes renuncias y grandes sobreesfuerzos. Y además acarrea como ese sufrimiento creativo que te tiene siempre en cierta angustia y cierta duda permanente. Pero es verdad, esto lo explicaba muy bien un día Josefina Molina, que es una sabia, que hay muchos momentos de ese proceso creativo. A lo largo del proceso quizás se dará solo 2 o 3 veces en momentos muy fugaces y siempre íntimos. No dependen de la afirmación exterior o de que les guste o no a otros, sino es un momento tuyo en el que sabes, rodando un plano o terminando de escribir una escena, o cuando estás montando y unes a esos planos la primera vez que unes una música,
que va a ser de la banda sonora, y sabes que ahí eso funciona, que ahí se genera una chispa de vida, se genera algo que no existía y provoca como algo en la tripa que no puedes explicar. Ese goce es tan íntimo y tan profundo que es como un chute brutal de energía que quieres volver a hacerlo otra vez. O sea, es algo absolutamente irracional. Muchos dicen que a medida que nos vamos haciendo mayores, olvidamos soñar, perdemos esa inocencia, espontaneidad y nos embarcamos en rutinas más estables, con no tantos sueños en la cabeza. ¿Vale? De estos sueños que tenías tú al inicio salieron quizás historias como El rostro de Ido, Fotos de familia, etcétera. ¿Qué queda de aquella Paula? Todo. Yo me siento igual, o sea, todo. Quiero decir, soy más mayor, creo que algunos de los errores que cometía, personales, técnicos, de oficio, de torpezas a muchos niveles, intento aprender, intento corregir, sobre todo para evitar desgastes y sufrimientos añadidos, porque cada proyecto lleva los suyos. Pero la sensación de que nada está hecho, de que la sorpresa es permanente, de que todo proyecto puede salir, puede no salir, que es una aventura, es una montaña que hay que escalar desde cero, que nuestro trabajo es como un trabajo de Sísifo, cada día la piedra está abajo de la montaña y hay que volverla a subir, como si nunca la hubiera subido. Esa actitud que yo he tenido profesores cuando estuve en Nueva York, hace poco además volví a ver a este profesor, que tenía 2 Oscars, un gran guionista neoyorquino, y se sienta contigo a ver tu guión como si fuera el primer guión que ha leído. Y con el mismo miedo, te habla de esos guiones con las mismas angustias que el primero, porque ninguno está hecho. Toda historia que estás gestando en ese momento puede llegar a nacer o puede llegar a morir en cualquier momento. Entonces tú eso lo sabes. Entonces creo que esa actitud inicial se mantiene, quieras o no, y de hecho si la pierdes probablemente las historias nacerán muertas. Si ahora apareciese esa Paula y se sentase aquí con nosotras, ¿qué le dirías? Muchas cosas, que no fuese tan tonta y tan ingenua. Sobre todo le intentaría quitar ciertas ingenuidades en cuanto al trabajo en la industria. Es dura. ¿Recuerdas la primera historia que escribiste? Pues sí, pues mira, el primer guión que yo escribí fue, fíjate, una adaptación de un romance anónimo del siglo XIII, de un romance sefardí. Bueno, que hay versiones castellanas y versiones judeo-españolas. A mí me gustaba mucho la literatura medieval cuando estaba estudiando en la carrera, y hay un romance precioso que se llama El enamorado y la muerte, que ocurre en un periodo de tiempo de 1 hora, y yo hice una adaptación como en un corto de ese romance en verso. Eso es lo primero que hice. ¿Con qué soñaba esa Paula? Pues soñaba con viajar, con contar historias, con hacer películas, que me parecía que era algo imposible. ¿Y hoy con qué sueña Paula Ortiz? Con lo mismo, con seguir viajando, ahora con mi hijo, con descubrir el mundo, con poder contar historias lo más valientes posibles. El otro día asistimos al estreno de la 3ª temporada del Ministerio del Tiempo. Uh-huh. Si pudieses tú regresar a algún momento de la historia o un momento pasado, ¿a qué momento regresarías? A muchísimos. Ahora mismo, por cosas que estoy escribiendo, me iría a Lesbos en la época de Safo. Me encantaría. O sea, ahora mismo es que me encantaría estar en esa isla de aquellas mujeres y del momento de Safo. Me gustaría también haber vivido el momento de la generación del 27, el momento de Lorca, de esa república, de esa institución libre de enseñanza. ¿Qué más? Y luego, por curiosidad, me gustaría también haber vivido pues otros momentos quizá de la Edad Media, pero por curiosidad, no me hubiera gustado quedarme ahí. Hemos viajado al pasado, vamos a viajar al futuro.
muy bien. ¿Qué nos tiene preparado este futuro? Hay quien dice que se acercan unas barbas azules. Sí. Pues estoy trabajando en 2 proyectos. Uno es Barba Azul, una adaptación muy libre del cuento de Barba Azul, que no es un pirata, que hay mucha gente que dice el pirata, es la Barba Roja y Barba Negra. Barba Azul es un cuento popular de origen francés que recogió Perrault, que habla pues de un hombre que tenía muchas mujeres y de cómo a todas ellas les dejaba vivir como princesas en su castillo, pero no podían entrar en una puerta, no podían usar la llave de una habitación, le tenía prohibida una cámara del castillo. Y no cuento lo que pasaba para el que no sepa de qué va el cuento, pero bueno, es una historia sobre la dominación entre hombres y mujeres. Si en vez de sentarse aquí con nosotras se sentara la Paula del pasado, se sentara la Paula del futuro, ¿te gustaría preguntarle algo? Sí, me gustaría preguntarle muchas cosas de Barba Azul porque todavía no sé cómo resolver, ni si las voy a resolver de la mejor manera posible. Paula, a día de hoy ¿estás donde quieres estar? Esa es una pregunta. Por un lado sí, desde luego nunca pensé que tendría todo lo que tengo y las opciones que tengo, jamás. Yo vengo de una familia de profesores de instituto y de una familia que procede de Teruel, que no era fácil o no estaba entre las perspectivas poder estudiar cine y hacer cine. Y me siento muy, muy agradecida por ello, también por cómo me han ayudado y me han apoyado en ello. Entonces nunca lo hubiera pensado. Por otro lado, siempre quieres ir más lejos, cada vez más lejos. Profesionalmente hablando, ¿a qué le tiene miedo Paula Ortiz? Pues a meterme en una gran producción, perder años de vida y que sea un truño, que sea una mala película. Porque el gran miedo es que cada película se lleva años de tu vida. Años de tu vida. Entonces, hacer una película mala, hacer una película que no sea significativa, ávida, relevante, emocionante para nadie, que sea fallida, es un gran miedo. No por lo que dirá la crítica, sino porque si invierto tanto tiempo de vida y tanta renuncia a hacer otras cosas y al propio tiempo personal compartido de otras maneras, tiene que merecer la pena. ¿Y la profesión a qué le tiene miedo? ¿La profesión del cine? Pues últimamente somos bastante cobardes, creo yo. Somos cobardes también de manera comprensible, porque no hay recursos. Pero la profesión le tiene miedo a que el cine español como tal desaparezca, que en el fondo cada vez es más difícil. Yo creo que está justificado el miedo, ¿eh? O sea, hace 10 años nunca ha sido fácil hacer cine, siempre ha sido muy costoso, económicamente, humanamente, técnicamente. El cine es costoso, exige sobreesfuerzos a muchos niveles y siempre los ha exigido. Pero es cierto que había, quizás en otros momentos sociológicos y culturales, una apertura y una pasión y avidez por intentar explorar caminos para nuestra cinematografía y nuestra identidad creativa. Ahora mismo tenemos más miedo de hacer eso, porque se van cerrando las puertas, se van cerrando mucho los caminos por el momento social, político, etcétera, económico. La música muchas veces se convierte en un elemento muy importante, o casi siempre, en las historias de cine y demás. Si tuvieses que ponerle una banda sonora a esta conversación que hemos tenido hoy, ¿qué música sonaría? Pues déjame pensar. Yo creo que ha sido bastante agradable, ¿no? Pondríamos un trocito del Dixieland que pone Woody Allen, el que toca él con su clarinete. No, estaría bien. Y llegando a la parte final de la entrevista, Paula, si tuvieses que decirnos un olor, melodía, imagen, algo que automáticamente te traslade a la infancia, ¿qué sería? Hay muchas cosas que me trasladan pronto a la infancia. A mí el olor de tomillo me traslada a la infancia. Y hay varios lugares alrededor del pueblo de mi madre en Teruel que inmediatamente me trasladan a la infancia, como son los campos alrededor de la vía del tren
y hay una iglesia románica que también me traslada a la infancia. Nuestras entrevistas son como esas cajas de madera, de música, que todos hemos visto en nuestros padres, abuelos, que cuando las abres suena una melodía. Si tú pudieras guardar algo en esta caja que hoy hemos construido, para que dentro de unos años, cuando nos reencontremos, al abrirla sonara, ¿qué te gustaría guardar? Pues mira, guardaría un poema de Lorca, guardaría el pequeño Valsienes. Pues aquí queda guardado y cuando nos reencontremos lo abriremos. Vale. Y llegamos a la última pregunta y volvemos al inicio de la entrevista. ¿Hemos dejado algo por preguntar? ¿Ha habido algo que hoy te hubiese gustado contar o hablar y no hemos hecho? La verdad que esa no, pregunta? que esta entrevista da gusto, ha sido calmada y con tiempo y muy bonita. Pues por nuestra parte y por mi parte en particular, agradecerte que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros también. Gracias por seguir contando historias de esa forma particular que tienes tú, quizás dándole importancia a los pequeños detalles, a la luz, a la imagen, a la fotografía, que antes nos hablábamos de Miguel. Sabemos que es algo muy importante para ti y nada, que esperamos que sigas contando muchas historias y que nos vemos pronto, esperamos. Espero que sí, que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Gracias.